Hoy, 26 de julio, es el Día Mundial de la Conservación de los Manglares. Los manglares son la transición entre el mar y la parte litoral. Los manglares de Córdoba sirven para la comunidad costera y para el medio ambiente. Por eso quiero hoy invitarlos a que conozcan este hermoso árbol que hace parte del manglar, el mangle. Un manglar. El manglar es un ecosistema de transición entre el mar y la zona litoral. Está conformado por un arbusto o por varios arbustos de diferentes especies, como el mangle negro, mangle rojo que ustedes ven aquí, mangle rojo con sus raíces pulcras, adventicias o en forma de zancos, también le dicen raíces zancudas. Está el mangle blanco y otra serie de mangles. Todos ellos conforman el manglar, como decía, un ecosistema de transición. La palabra mangle viene de los indígenas taínos, araucanos y que llegaron acá hasta los guaraníes y que traduce árbol torcido. El manglar es un ecosistema, como decíamos, que alberga en sus raíces y en su vegetación un sistema ecológico comparado con el de la selva virgen tropical. Manglar. ¿Cuáles son las características del manglar? El manglar tiene muchas características, entre ellas le roba terreno al mar. Segundo, es un captador de carbono. Inclusive capta 5 veces más que los bosques que hay en el mundo. Aparte de eso, el manglar en sus raíces pulcras, adventicias en forma de zanco, sirven de salacuna para que allí se desarrollen una serie de alevines, larvas, peces pequeñitos. Bueno, los alevines son peces pequeños, crustáceos, moluscos, aves que viven y dependen de ese ecosistema de manglar. Los manglares son los pilares del ecosistema marino. De ahí depende una cadena trófica, una cadena alimenticia que sirve para que las zonas que están cercanas tengan una mayor biodiversidad. En Colombia existen 290.000 hectáreas de zonas de mangle. Es el cuarto país americano en tener una cantidad inmensa de mangles. La mayoría de las zonas de mangles se encuentran en la zona pacífica, con un 75.4 aproximadamente. Es la zona donde hay mayor cantidad de mangles. Y aquí en la costa caribe, donde nos encontramos, el 25.5%. Y hay otro poquito allá en la zona de San Andrés, Islas Providencia, Santa Catalina. En las zonas que estamos ahora es la zona de San Antero, el municipio de San Antero, y está la zona de Cispatá, que es donde estamos, una inmensa zona de mangles. 7.000 hectáreas están distribuidas en toda la costa de
Cispatá. También encontramos mangles en San Bernardo del Viento, donde el río Sinú llega y se bifurca o se trifurca mejor en tres bocas y llega sus aguas al Mar Caribe. Y está la zona de Puerto Escondido, donde el río Canalete llega y también lleva el agua. Ahí hay una zona que sufrió mucho con las inundaciones debido a que el río pues se desbordó y el cauce dañó mucho de los manglares, no solamente allá, sino en la zona también de aquí, de Cispatá, en este no es San Bernardo, este es San Antero, son San Antero, San Bernardo y Puerto Escondido. Moñitos, se me olvidaba mencionar a Moñitos. Una de las adaptaciones maravillosas que tiene el mangle es el proceso de la desalinización, es decir, sacar la sal del mar por medio de sus raíces. ¿Y cómo lo hacen? Por un sistema muy especializado que han hecho, que han adaptado, y toman la sal y la excretan por medio de unas glándulas que tienen las hojas, las glándulas de sal. Aparte de eso, también la expulsan por las raíces, por allí, por unos sitios que se llaman lenticelas, y también la expulsan por medio de las hojas. Las hojas del mangle, cuando hay mucha salinidad, la parte del haz de la hoja se llena de sal al simple contacto. No lo hacen por el envés, o sea, la parte de abajo, sino por la parte de arriba, la que usted ve que es más verde. Aparte de eso, tienen una característica especial que empieza a variar su posición, la hoja, para evitar los rayos del sol que no le peguen sobre las hojas de una manera horizontal, sino que siempre están de manera vertical. Los mangles, al igual que muchos vegetales, tienen una capa de suberina. Los manglares rojos excluyen la sal al tener raíces significativamente impermeables, que están altamente suberizadas. ¿Qué es suberizadas? Impregnadas de suberina. La suberina es un polímero natural, un biopolímero natural que actúa como barrera en las plantas, conforma hasta un 50% de la composición química de las paredes de las células suberizadas, como la corteza, de una forma de protección de este árbol. Algunas plantas tienen cantidades significativas de células suberizadas, como es en el caso del mangle, lo que puede actuar como un mecanismo de ultrafiltración para excluir las sales de sodio del resto de la planta. En estudios que se han hecho se encontró que las raíces del manglar excluyen entre el 90 y el 95% de la sal de la planta. La suberina es una capa, volvamos a decirlo, que protege la corteza de las raíces del mangle. Esa corteza no permite que se impregne mucho de la sal del agua de mar. Pero el proceso fascinante es el que hace por medio de un mecanismo de fisiología vegetal el mangle. Es impresionante y vamos a explicarlo de una manera
sencilla para que vean cómo hace el mangle. Se inventó un equilibrio que se llama Bix-Donan, en donde se hace una neutralización de las sales, donde retiene el sodio y se queda con el agua dulce. En la figura vemos un esquema de la raíz del mangle y vemos que la capa más externa se compone de 3 capas. El agua pasa a través de la capa más externa cuando se aplica una presión de succión negativa a través de la capa más externa. El efecto del potencial de Donan repele los iones de cloro de la primera subcapa en la capa más externa. Los iones de sodio se adhieren a la primera capa para satisfacer el requisito de electroneutralidad y finalmente se produce la retención de sal. Debido a que hay una limitada disponibilidad de agua dulce en los suelos donde vive el mangle, los suelos son intermareales y salados. Los manglares limitan la cantidad de agua que pierden de agua dulce a través de sus hojas. Pueden restringir la apertura de sus estomas, que son aquellos poros en las superficies de las hojas que intercambian gas de dióxido de carbono y vapor de agua durante la fotosíntesis. También varían la orientación de sus hojas para evitar el duro sol del mediodía y así reducen la evaporación de las hojas. Del manglar es su fruto. Esto que ustedes ven aquí es en forma de plomada, donde tiene la parte inferior más gruesa, asegura que haya mayor peso en la parte inferior y caiga en el fango y se entierre y florezca allí un nuevo mangle. Tienen una característica, que el eje, esto que está aquí, es el eje hipocotilio. Aquí está la flor, pero desarrolla el fruto. El fruto desarrolla una semilla y ustedes ven esto que está aquí viene ya vivo, es decir, que son plantas vivíparas que nacen como nosotros. Viviparidad es una de las características que tiene el mangle. Aquí vemos los propágulos, que son semillas germinadas, vivíparas, que tiene el mangle rojo. Tienen una forma alargada y ancha abajo. Las hojas están, como ustedes las ven, aquí ustedes, si logran observar, tienen unos punticos blancos. Eso que está ahí son cristales de sal. Cuando hay mucha salinidad, él bota la sal por aquí. Aparte de eso, los estomas, o sea, unas especies o digamos unas células especializadas que hacen intercambio gaseoso, donde entra el gas carbónico y sale el oxígeno, se cierran y se abren y por allí botan toda una cantidad de oxígeno, y por eso el ambiente cercano al mangle es rico en oxígenos. Y la hoja tiene una particularidad, que va girando de acuerdo a su conveniencia, digámoslo así, para evitar que no le dé el sol de manera perpendicular, sino que va girando hasta evitar que los rayos solares incidan sobre él. Bueno, una de las características que tienen los manglares, sobre todo el mangle negro, nombre científico Avicennia germinans, es que el mangle negro tiene
unos neumatóforos. ¿Qué son los neumatóforos? Son unas raíces con geotropismo negativo, es decir, que crecen hacia arriba. Las raíces todas crecen hacia abajo. Eso se llama geotropismo positivo. Pero los neumatóforos crecen hacia arriba y sirven para que se oxigene debido al terreno fangoso. Vamos a grabar aquí la parte donde están los neumatóforos. Esas espigas que nacen del suelo sirven para oxigenar debido a la escasez de oxígeno a la planta de mangle. Las hojas del mangle rojo están cubiertas de una capa gruesa que protege la hoja del sol canicular, de la deshidratación y de la desecación. Los estomas ciclóticos están en el invés de la hoja para evitar la pérdida de agua dulce en una manera mínima, evitando la deshidratación por la radiación solar y la salida del agua que han extraído del agua salada del mar a través de las raíces. Los estomas se encuentran ligeramente hundidos en el mangle rojo en relación al nivel de la epidermis de la hoja, creando una microcámara de aire la que reduce la velocidad del viento sobre el estoma, disminuyendo así la transpiración y pérdida de agua dulce. Los estomas son una especie de depresiones de la epidermis de la hoja, como una especie de cueva, y allí se alojan en unos sitios llamados criptas estomáticas. Las hojas del mangle tienen estomas hundidos, lo cual les brinda un microclima más húmedo al estoma. Esta adaptación disminuye la transpiración y, por supuesto, la del estrés hídrico. Además, al parecer, hace que la captación del dióxido de carbono sea mayor. Los estomas ciclóticos están formados por dos células que se abren o se cierran de acuerdo a la necesidad del intercambio gaseoso, entrada de gas carbónico y salida de oxígeno. Bueno, vamos a hablar en especial del más famoso de los mangles, que es el mangle rojo. El mangle rojo se llama Rhizophyra mangle. Se caracteriza por las raíces en forma de zancos. Ustedes ven las raíces en forma de zancos. Allí en esas raíces fúlcreas, adventicias, zancudas, como usted la quiera llamar, se salvaguardan una cantidad de peces, moluscos y muchos animales que buscan refugio antes de tener la fuerza para poder defenderse en el mar. Eso es importante. Pero además de eso, el mangle tiene una característica que es rojizo, por eso le dicen mangle rojo, debido al tanino. El tanino es una sustancia que han desarrollado los mangles, en especial el mangle rojo, por eso la coloración rojiza sirve como una especie de antibiótico para que no lo ataquen mucho las plagas, para ahuyentar los posibles insectos, porque con esa sustancia los repele. Además de eso, el mangle rojo tiene una de las maderas más fuertes, y no solamente el mangle rojo, los mangles tienen una madera casi indestructible que en un tiempo fue utilizada para las vías férreas. El mangle rojo tiene además de eso una secreción que es el lixiviado del mangle,
Ese lixiviado hace que el agua circundante se torne rojiza, pero es debido precisamente a la presencia de taninos. Los manglares tienen algo muy especial, que sirven a la bioeconomía de las comunidades. ¿Qué es eso de la bioeconomía? ¿Por qué? Porque las comunidades que viven alrededor de los manglares, por ejemplo, en esta zona que estamos de San Antero, en Cispatá, viven precisamente del turismo. Viven de la madera, viven de la pesca del manglar. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el mar. Aparte de eso, el mangle tiene otra característica, que le roba terreno al mar. El mangle le roba terreno al mar y siempre está en unión entre el agua salobre y el agua dulce. Ustedes ven aquí ese caño que está aquí. Se alimenta el mangle de las dos aguas. Ha desarrollado una característica impresionante, brillante, que es el proceso de desalinización de la sal, que envidiaría uno de los más grandes ingenieros y de la industria de la sal del mundo. Nos encontramos con el señor Aníbal, un trabajador de la zona de Cispatá, una de las bahías del Golfo de Morroquillo. Así es. Y nos comentaba que la afluencia de personas, de turistas, llegan de los sábados, los días festivos. Cuéntanos algo, amigo Aníbal. Llegan los sábados y los días festivos, y días particular, poquita gente. Claro, ¿y qué es lo que más les gusta a los turistas de esta zona? Bueno, le gusta aquí el frente del mar, que es más bajito, de la parte de arriba. Claro. Los manglares son excelentes, absorbiendo y almacenando carbono. Y a medida que crecen, lo toman y lo utilizan como bloques de construcción para sus hojas, raíces y ramas. Y una vez que mueren, pues caen al fondo del mar y entierran el CO2 o gas carbónico en el suelo. A eso se le conoce como carbono azul, pues se almacenan bajo el agua en ecosistemas costeros, como los manglares y los pastos marinos. Estamos aquí con el señor Seferino Aumedo Argumedo, que nos quiere comentar acerca de la influencia que tuvo el desbordamiento de las aguas del río Sinú y que afectaron la zona de los mangles. Adelante, amigo. Sí, buenos días. Mi nombre es Seferino Aumedo Argumedo. Vivo en el municipio de San Antero y pues la economía de nosotros pues ha fracasado porque nosotros nos sostenemos de la agricultura, de la pesca y de los manglares. Entonces también hubo mucha contaminación en el medio ambiente. Seferino, una pregunta. ¿Esa agua viene por dónde me comentabas ahorita? Eso viene por el río Sinú y sale por Caño Grande. O sea, eso fue la desviación que le hicieron al río Sinú, que el río Sinú anteriormente salía por aquí, por la bahía de Cispatá, y lo trasladaron hacia aquel lugar. Por tal motivo también los manglares se fueron afectando porque ya no les llega el agua dulce necesaria que necesitan los manglares. ¿Estos manglares están siendo protegidos, digamos así? Sí, aquí están protegidos por la CBS y también por las comunidades que ya
pues hemos tenido sentido de pertenencia y tratamos de cuidar el manglar porque para la pesca el manglar es sostenible. ¿Por qué es sostenible los manglares para la pesca? Porque los peces vienen a desovar a la ciénaga de los manglares y al no haber flujo de agua dulce, porque el mangle necesita el agua entre dulce y salada, que no esté ni muy salada ni muy dulce. Entonces los manglares, como no le llegue su agua suficiente, se mueren. Los peces pequeñitos también se mueren. ¿Por qué? Porque le hace falta el oxígeno. Aquí tenemos una pequeña entrevista que le hicimos a Giancarlos Castro, que nos habla acerca de la importancia que tiene y juega la zona de manglares en la bioeconomía de la región y de las comunidades. Nos encontramos con Giancarlos Castro, un comerciante de acá de la isla. ¿Cómo es el nombre de esta isla? ¿Tiene un nombre o qué? Es la isla Terraplén. Terraplén porque anteriormente desembocaba el río Sinú. Literalmente se ha hecho un banco de arena y por eso se llama Isla Terraplén. Claro. Cuéntame un poquito sobre los manglares. La gente le gusta los manglares. Como pueden ver, esto fue por una pequeña semilla que vino trayendo el mar hacia adentro, porque todo esto era un banco de arena que era pura tierra firme. Era muy fértil para trabajar lo que era el ñame, la yuca, el arroz. Y se vino metiendo esa semilla del mangle, que hay 27,000 hectáreas de mangle. Un oxígeno que tú respiras diferente a cualquier lugar, porque es uno de los manglares más jóvenes que tenemos en nuestro municipio. Una pregunta, ¿cómo los afectó el fenómeno que hubo en febrero cuando se desbordaron las aguas del río Sinú? Eso también es una problemática grande, porque anteriormente desembocaba el río por acá, ya no desemboca. Hicieron la desembocadura más arriba, en las bocas de Tinajones, hizo que el canal de Urrá ya no tuviera fuerza para desembocar al mar, porque toda esa agua anteriormente cogía para el mar, ya no desemboca acá. Desemboca en las bocas de Tinajones, más arriba todavía. ¿Y eso ha afectado al mangle? Un poco, porque literalmente el manglar es totalmente mezclado entre dulce y salado. Finalmente, ustedes tienen una cooperativa, ¿cierto? Sí, esto es una asociación que dependemos mucho del turismo para mantener este proyecto encima. Recuerde que con cualquier botella o un cóctel o algo que compre, están apoyando con la cooperativa. Literalmente llevan muchos años en este proyecto y espero que sigan viniendo. Muchas gracias, Giancarlos. Ok. Los manglares están progresivamente deteriorándose. ¿Qué podemos hacer para cuidar y conservar los manglares? En la figura observamos las principales causantes de la pérdida de manglares: el cultivo de arroz y de la palma y la conversión de manglares para acuicultura son los principales causantes de la pérdida de manglares. Igualmente están los desastres naturales en menor proporción y la retracción natural, lo mismo que la extracción de madera y la contaminación. Lo principal es sensibilizar a la gente sobre qué es el manglar. Mucha gente no sabe qué es un manglar, qué es esta planta maravillosa y el beneficio que le presta a la humanidad, a la comunidad, al medio ambiente, porque entre otras cosas los mangles contribuyen a frenar el cambio climático, porque son captadores de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono, gas carbónico, como usted lo quiere llamar, es uno de los gases que produce el efecto invernadero.
Cuando hay mayor cantidad de gas carbónico debido a la contaminación industrial, los rayos del sol no pueden regresarse y quedan atrapados en la atmósfera, produciéndose el calentamiento global. Y los manglares captan 5 veces más carbono, como dijimos y hemos sido reiterativos, que los bosques tropicales. Observamos las raíces del mangle rojo. Algunos ya han muerto debido a la tala indiscriminada. Aquí vemos un ejemplo de un mangle rojo. Vamos a hacer también, hombre, yo me atrevería a postular una ley para cuidar los manglares, así como hay algunas leyes para el entorno de animales y plantas. También debería haber una ley. No sé si la hay, pero vamos a investigarlo para controlar la tala de mangles, porque entre otras cosas, la madera de mangle para construir viviendas. Bueno, hicimos la respectiva investigación y efectivamente existe una ley, la número 2243 del 2022, por medio de la cual se protegen los ecosistemas de manglar, y en su artículo primero reza que hay que garantizar la protección de los ecosistemas de manglar, planificar su manejo y aprovechamiento e impulsar su conservación y restauración donde haya sido afectado. Debe manejarse la tala de mangles. Eso es importantísimo. También hay que tener cuidado con la contaminación de plásticos. El turismo, hay que sensibilizar a la gente dándole a conocer lo maravilloso que es el mangle. No lo olviden, es un árbol que tiene unas características extraordinarias y contribuye al medio ambiente de las comunidades costeras, sobre todo de aquí, de la zona de Cispatá, San Antero, San Bernardo del Viento y Puerto Escondido. Moñitos, se me olvidaba mencionar a Moñitos. Este es un trabajo que busca la sensibilización de las personas con los manglares de Córdoba y que tengan en cuenta que sirve para el medio ambiente. Cuide los manglares. Una de las principales formas de ayudar a los manglares es reforestar, la cual se hace donde hubo deforestación para recuperar los ecosistemas, no a los plásticos, ya que perjudican las especies del manglar, y la forestación que se hace donde no hay manglares para generar vegetación donde no había y así frenar la erosión y ganar nuevos ecosistemas. La importancia de los derivados ecosistémicos del manglar son, por ejemplo, el soporte, que es la formación de suelo marino, y protección contra la erosión y robo de la tierra del mar. Igualmente, son una barrera contra huracanes y ofrecen nutrientes para el mar. Además, son un refugio de alevines, larvas de peces, de moluscos, artrópodos y otras especies. Captan carbono y producen oxígeno y ofrecen sus recursos a las comunidades como es el turismo y la pesca. Escuchemos a nuestro amigo don Seferino
Aumedo Argumedo, un habitante de la región de San Antero, líder en la zona de manglares de Cispatá. Estos manglares están siendo protegidos, digamos así. Sí, aquí están protegidos por la CBS y también por las comunidades que ya pues hemos tenido sentido de pertenencia y tratamos de cuidar el manglar porque para la pesca el manglar es sostenible. ¿Por qué es sostenible los manglares para la pesca? Porque los peces vienen a desovar a la ciénaga de los manglares y al no haber flujo de agua dulce, porque el mangle necesita el agua entre dulce y salada, que no esté ni muy salada ni muy dulce. Entonces los manglares, como no le llegue su agua suficiente, se mueren. Los peces pequeñitos también se mueren. ¿Por qué? Porque le hace falta el oxígeno. Los manglares contribuyen a reducir el calentamiento global, evitan la erosión de costas. Protejamos los manglares, ya que ellos son biodiversidad desde las raíces hasta las hojas altas. Refugio de más de 2.000 especies marinas y costeras. Le ganan terreno al mar, convierten el gas carbónico del aire en oxígeno. Ecosistemas de alta producción de material orgánico. Reducción del 70% de la energía de las olas contra el litoral. Almacenan más carbón que los bosques tropicales, hasta 5 veces más. Y sostienen comunidades que viven de la pesca, turismo y recursos naturales. Protejamos los manglares. Nos cuenta también don Seferino Argumedo sobre las inundaciones que se dieron este año en el mes de febrero, a partir del 6 de febrero, y cómo les afectó a los mangles de la zona, ya que los manglares de la zona de Cispatá y de Puerto Escondido, de San Bernardo del Viento, al igual que la de Moñitos, fueron afectadas. Que fue cuando se derramaron las aguas y el río Sinú se inundó y ha perjudicado a todo el sistema de ecomanglar de la bahía de Cispatá del Golfo de Morroquillo. Por tal motivo nosotros nos conseguimos muy afectados, demasiado afectados con esta magnitud, porque los manglares se están muriendo, hubo muchas inundaciones en los hogares, la gente perdió las cosechas y pues la economía de nosotros pues ha fracasado, porque nosotros nos sostenemos de la agricultura, de la pesca y de los manglares. Entonces también hubo mucha contaminación en el medio ambiente. Dentro de las acciones para proteger a los manglares, se hace necesario que no se dé la tala, sensibilizar a la sociedad civil sobre el valor de los manglares, reforestar, advertirle al turista sobre el daño que se produce cuando se dejan residuos de botellas de plástico en la zona de manglares e incluso en la zona de la playa. No contaminar. Se deben aplicar las leyes, inclusive si es posible, con avisos. Se debe educar, hacer educación ambiental en escuelas, aunque se está haciendo en el currículum, pero se debe llevar a los estudiantes a las zonas para que conozcan lo que es
el manglar. Participar de manera activa, aunque no se viva cerca, para que la gente sepa que es un manglar. Ciencia ciudadana, la gente debe tener conocimiento de lo que es el entorno del manglar y el beneficio que estos proporcionan. Y el Estado también debe hacer acompañamiento junto con alcaldías y gobernaciones. Durante los días 23, 24, 25 y 26 de junio, una delegación de países africanos llegó a Córdoba para conocer las experiencias de vida de Manglar, el primer programa de carbono azul del Caribe colombiano. Estuvieron en el Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones en el departamento de Córdoba. Fue un intercambio de cooperación técnica para la protección de ecosistemas marinos, liderado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, en una alianza con Conservación Internacional como aliado estratégico del programa Vida Manglar. Y es que la zona de Cispatá, en San Antero, es referente a nivel mundial por la cantidad de mangles que se encuentran en la zona de San Antero, Cispatá y de San Bernardo del Viento, sin olvidar la zona de Puerto Escondido y Moñitos. Los visitantes mencionaron que no tienen un plan de conservación del ecosistema de manglar como lo tienen aquí en Colombia. Lo expresaron los visitantes de Ghana, África, llevándose una buena impresión y lección sobre la restauración y que no se trata solo de sembrar, sino de proteger al mangle. So this past few days have been a very amazing and extraordinary experience for me. First, you realize that Colombia has a mangrove protection or management plan is amazing. In Ghana, we do not have this. So this is one thing that I look forward to actually go back to Ghana and see to it that we do have one in the coming years. Another thing is how restoring mangroves have been here. Here it's not just about direct planting, which is very common in West Africa. Here they first make sure the hydrology, the channels have been well cleared, that there is easy flow of water across the mangrove areas. And I think I go back with a change of mindset that you don't just restore mangroves by just planting them, but you first have to fix the hydrology. If the hydrology is right, you don't even have to plant. Naturally, these trees will regenerate. So I really thank the team so much for their support, and I say Vida Manglar. La distribución de manglares en el mundo se da en el sudoeste asiático, África Central, Caribe y Norteamérica, Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, Asia Meridional, África Oriental, Islas del Pacífico, Asia Oriental y Oriente Medio. 14.8 millones de hectáreas en 120 países, donde el 65% está solo en 5 países. Los países son Indonesia, Brasil, México, Australia y Nigeria. Cuide los manglares. La parte más gruesa, puntiaguda, sirve para que cuando caiga se entierre en el pan.
tenemos las gafas puestas porque hace mucho sol y quiero compartir la importancia que tienen los manglares de Córdoba en la comunidad y el medio ambiente.